Javier Páez, entonces, tal como lo presentábamos. Javi, agradecerte antes que nada el tiempo y el acercarte en esta altura del año, que es difícil por el calor, por las distancias. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va, Daniel? No, gracias a vos por invitarme y calor, estamos pasando días de mucho calor, porque se está terminando, yo que soy docente, que no queda mucho tiempo para el inicio nuevamente de las clases y todo lo que conlleva, que está bueno, digo, la labor docente, pero por ahí con el calor es complicado. Sabes que en el cenit, en el punto máximo de la humedad y los grillos, se acerca el inicio del ciclo lectivo. Exactamente, tal cual. Contame un poquito acerca de los talleres que dictás, que son específicos con respecto al género del terror en algunos casos, o en todos los casos. O sea, el género del terror está presente, pero ahora te cuento un poco más. Dale. Coordino un club de lectura en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, la que está ahí sobre calle Tucumán, sí, al lado del Rivadavia. Es un club de lectura, ¿no? Donde la gente, por ahí mucha gente dice, ¿qué es un club de lectura? Porque no es algo, últimamente ya es más convencional, se ha popularizado un poco más, pero antes muchas veces que no existía un espacio de ese tipo, no se sabía bien qué era. Es un espacio donde obviamente se lee, se comenta, se debate, se analiza de manera exhaustiva entre todos los presentes los relatos que hemos siempre elegido relatos, cuentos, porque es una cuestión temporal, ¿no? De poder comenzar y terminar el mismo día el cuento y poder después trabajarlo. Eso es lo que es el club de lectura, que se llama Cuenta Conmigo. Y después viene lo que es los talleres de literarios, justamente, que son talleres de lectura y escritura creativa, que son para el Instituto Municipal de las Artes, para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa María, que uno es en la Medioteca, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Medioteca, y el otro es en la Fundación Ciclo, ahí sobre la calle Ramiro Suárez, y que son de lectura y escritura creativa, donde el terror, el fantástico, junto con otros géneros como la ciencia ficción también, y el realismo, por ejemplo, se hacen presentes en lo que se lee y en muchas consignas de escritura después que se proponen. Claro. Te pregunto, hoy, quiero ver el teléfono, 6 de febrero, cuando estamos grabando, ¿hay inscripciones abiertas? ¿Van a empezar a dictar? ¿Hay el organigrama? Sí. ¿Cómo viene eso? No está todavía las inscripciones abiertas, pero van a estar, obviamente, para el comienzo de una nueva temporada, como a mí me gusta llamarle, en este 2025, así que se van a enterar por mi Instagram o por las redes de las instituciones, ya sea de la Medioteca, de la Biblioteca del Rivadavia, etc. Quiero hablar primero del club de lectura, de eso te quiero consultar, y quiero que me tires algunos títulos de lo que están leyendo, algunos autores, como para saber por dónde va. Mira, el año pasado, una vez dije, yo preparo una serie de compilados, de antologías, diríamos, con una serie de cuentos de distintos autores, distintos géneros, que se van a leer a lo largo, ya sea, o de un trimestre, de un semestre. Después, una vez que terminamos con esa antología, preparo otra y así sucesivamente, hasta que finalice el año. Y entonces yo tengo guardados todos los archivos, ¿no? Y un día digo, bueno, voy a ver todos los autores que hemos leído los cuentos. Para mi sorpresa, cuando logro compilar todo, es una cantidad, o sea, autores más de 200, desde el 2018 que se comienza a dictar el club de lectura, hasta el 2024, más de 200 autores, cuentos, una cantidad que no recuerdo en este momento, pero desde cosas tan inverosímiles, desde cosas tan lejanas entre sí, tanto en tiempo como en estilo, en género. Por ejemplo, no sé, los clásicos siempre están, ¿no es cierto? Un cuento de Borges, de Cortázar está, pero también le dimos lugar, porque la gente también me acompaña en esa propuesta que yo tiro en el club de lectura. Hemos leído autores mucho más nuevos, no sé, como Tomás Downey, por ejemplo. Claro. Entonces, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, hay una búsqueda,
tanto de lo nuevo como de lo viejo, porque al clásico uno nunca termina de preguntarle, de indagarlo, entonces bueno, es volver y tocar aquellos puntos que a lo mejor por ahí o no se analizaron como uno quería o con la gente que está ahí presente, porque también te lo pide la gente, ¿no? Claro. Y con esto de, con el hecho de que han rompido autores y autoras, no sé, Lamberti, no me acuerdo el nombre de Lamberti. Luciano Lamberti. Luciano Lamberti, Mariana Enríquez. ¿Hay como una revalorización del género del terror? ¿Lo especificás así? ¿Lo ves así? Sí, es un género que por mucho tiempo estuvo bastardeado. Yo siempre digo que el terror, la ciencia ficción, han sido géneros que no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, han sido bastardeados, dejados de lado, tomados siempre como un género menor. Y creo que ha habido también esa cosa de dejar de lado, tiene que ver también, gracias, con el temor, con el miedo. No hay Nobel en el terror, ¿no? ¿No hay un premio Nobel de terror? No. Autores que a lo mejor han escrito algún cuento que tenga alguna... King, por ejemplo. King. Bueno, King ha sido muy discutido tanto en Estados Unidos, distintos premios. Alguna vez se lo mencionó, se lo nombró para un Nobel, por ejemplo, Harold Bloom, que es un crítico literario, le salió el cruce como diciendo que no podía ser, que era como que escribir para lo popular, escribir para las masas, no era digno de recibir un Nobel. Es un momento elitista de la literatura también en ese, ¿no? Totalmente, y aparte, vuelvo a repetir esto, el terror tomado como algo que no puede ser premiado, no puede llegar a un Nobel. Siendo que hay grandes historias, ¿no es cierto?, de la literatura, claro, a lo largo de toda la historia que tienen que ver con el terror. Claro. Puramente, o sea, uno no puede, a Poe no lo puede obviar, a Edgar Poe, claro, no puede obviar a Lovecraft, no puede, bueno, vuelvo a nombrarte recién a Stephen King. Hay un montón de autores hoy en día que tienen que están a pleno con el terror. Después va a ir desde el terror, ¿no? El terror psicológico, el más gore, más... Claro. Cada uno después elige, pero el terror está ahí. El terror, para vos, en el sentido de lo que disfrutás o de lo que percibís, ¿es el temor en base a un ser fantástico, un ser sobrenatural o aquello que no se sabe o que no se ve? ¿Cómo lo ves eso? El terror, a mí en la literatura, a mí me gusta mucho. Una vez King planteaba sus historias de terror como, una vez le preguntaban por qué sus historias, sus novelas, sus cuentos, sobre todo sus novelas, ¿no? Un gran novelista, tenían tanto éxito. Entonces él dijo, porque yo planteo, dice, que le suceden cosas extraordinarias, cosas terroríficas a gente ordinaria, a gente común, gente corriente, gente como uno. O sea, el tipo no está aspirando, o sea, antes la historia de terror se basaba, no sé, en llegar a un castillo o a una supermansión encantada en algún bosque en Europa. Y no todos íbamos a tener esa posibilidad o las ganas de ir a ese lugar. Ahora, que se te plantee de que te puede suceder totalmente algo extraño cuando salís de trabajar. Claro. Y la literatura latinoamericana ha contribuido mucho a eso. Bueno, la literatura latinoamericana tiene un montón de lugares donde puede indagar en el terror, porque somos un continente todavía con un montón de lugares, de espacios inexplorados, de lo desconocido, y como dijo Lovecraft, hay un miedo a lo desconocido. El ser humano tiene miedo a lo desconocido, por eso se plantea siempre el miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a la oscuridad porque no sé qué hay más allá de esa cuestión lúgubre, de lo oscuro, de ese manto donde no puedo ver más allá de eso. ¿Y cómo te va en la comparativa de la película versus el libro? A ver, a mí el cine, amo el cine, me encanta el cine, las series también me gustan. Obviamente, en esta cosa, en este versus que más de una vez he planteado, entre el libro y la novela, banco las dos. Obviamente, si me das a elegir, prefiero el libro. Pero ha habido muy buenas adaptaciones, y siempre rescato esa palabra, adaptación. Claro. Porque hay mucha gente que se enoja y dice, no, pero es una adaptación, es la visión de un guionista o de un director sobre un material literario. Después cada uno elige.
si la ve o no la ve, si le gusta o no le gusta. Eso queda en cada uno. Creo que, bueno, recién hablábamos de Stephen King y creo que todas las adaptaciones prácticamente, y creo que la industria está esperando que saque un libro nuevo para hacerlo película, ¿no? Bueno, porque King, es increíble la cantidad de... Stephen King es el autor vivo Sí. más adaptado de la literatura en general. Pero pienso, ¿no? Bueno, más allá de los clásicos de Stephen Sí. King, ¿no? Que es It, Cementerio de Animales. Carrie, Carrie. Misery, Cujo, Sí, La Niebla hace poquito. bueno, La Niebla. Después, bueno, El hemos visto, Domo. con La King, Cúpula, creo. con King pasan cosas rarísimas, no sé, como un cuento, por ejemplo, como el Children of the Corn, o sea, Los Niños del Maíz, tiene 13 adaptaciones en el cine, de un cuento. O sea, a ese mismo cuento lo adaptaron 13 directores distintos. Claro. Y no es que hicieron un corto, hicieron un largo. Y más allá de leer y el goce literario, vamos a la otra parte, escribir, Sí. inventar, contar, se hace más difícil dentro de ese género al tener que contar algo o narrar algo Y que irrumpe en la vida del personaje. Es que el terror, yo siempre lo relaciono, mirá que parece que son totalmente opuestos, pero tienen esa cercanía con el humor. Entonces, hay esa delgada línea, una delgada línea, pero muy, muy extremadamente fina, en donde podés caer en el ridículo. Es poner algo donde no va. Claro, totalmente. Entonces, en el humor es eso, y en el terror muchas veces vas a decir, uy, quiero lograr tal efecto, y a lo mejor en tu cabeza es una cosa y después cuando lo llevas a la hoja, a la compu es otra, o no lográs ese efecto que vos tenías planificado y quedás ahí como en una nebulosa que es más próxima a que se te rían que cause terror. Yo siento que con los clásicos me asustaba más que con lo contemporáneo. No sé por qué. No sé cómo lo sentís vos. Pienso, no sé, en El corazón del actor, en una narración de Lovecraft, no me acuerdo el nombre del cuento, tal vez vos lo recordás, que el tipo se queda encerrado en una tumba cuando están trabajando en un cementerio. Sí. No. Pasa que bueno, que ahí estamos hablando de dos grandes maestros, digamos. Poe, Claro. hasta el día de hoy es alguien a quien uno le debe consultar a través de la lectura de sus cuentos para decir, a ver cómo es esto, cómo funciona esto. Claro. La historia ha hecho como una especie de zarandeo y ha quedado Poe lo clásico. es, más allá de la vida que uno puede conocer de su biografía, un tipo muy sufrido en vida, muy maltratado, ¿no? Y después, lo que él deja a la obra es infinitamente genial. Ahora yo pienso, pienso en las comparativas de los géneros, que tal vez no es pertinente o no va por esa parte, pero pienso en autores como en personajes de textos de terror, en donde el personaje tiene una construcción donde prima la incertidumbre, donde prima el hecho de saber qué está pasando, este proceso de no saber nada al saberlo todo. Y pienso en otros géneros en donde tal vez hay un autor, qué sé yo, arrojado de una situación que atraviesa 500 páginas haciendo nada. Y sin desmerecer, por ejemplo, no sé, Sartre, ¿me entendés? La náusea de Sartre. Sí. Un tipo que se deja hacer y que sucede y que el libro te deja algo, pero vos en el medio no leíste nada. Entonces imagino que la construcción debe ser más difícil a la hora de crear un texto o un cuento. En este caso, crear un cuento que tenga todos los condimentos, ¿me entendés? Claro, y aparte, uno ahí va a trabajar con va a trabajar ya de manera antes de concebir el cuento, el relato final, vas a trabajar fundamentalmente con un sentimiento que es el miedo. Y el miedo no se genera así nomás. El miedo también tiene que ver con remover, hurgar, escarbar, tocar en cicatrices que puede tener un lector, en distintos lectores, no a los que vos vas a apuntar, o a los que apunta un autor, y no es una tarea sencilla tener que trabajar con el miedo. Y transmitir a la vez. Transmitir el miedo generar en el lector. y que ese miedo, y que esa generación del miedo sea lo suficientemente creíble, porque hay una cuestión que es importantísima,
en los grandes libros de terror. Una cosa que te genere miedo, terror, mientras lo estás leyendo, cerraste el libro, te fuiste a comprar pan y te olvidaste. Y otra cosa muy distinta es cuando cerrás el libro y ese personaje te sigue perturbando. O esa historia sigue dando vueltas en tu cabeza y vas a decir, wow, ahí hay algo, hay una historia que es, o un personaje que es hay una construcción muy buena para llegar a ese punto, ¿no? Hablo a referencia propia. Yo la primera vez que leí Misery de King, todo el tiempo se me había quedado en la cabeza el momento en que Annie Wilkes, acá spoileo, perdón, le rompe el pie. En el libro es otra vez, en la película se rompe, en el libro se corta, y es brutal esa escena como la describe King. Aparte no la esperas nunca que va a pasar eso. Está también eso. Claro. Entonces, o por ejemplo, Mariana Enríquez, por ejemplo, que la mencionábamos recién. Mariana Enríquez tiene un cuento, por ejemplo, que se llama El chico sucio, y plantea de un chico en una situación de calle, y vos decís, bueno, parece que en un principio como que va a caer en los lugares comunes, y después te pega un sopapo que te deja que no sabes para dónde está, y ves después lo que sucede, y ahí está el verdadero, ¿no es cierto?, la brasa esa candente que es el terror ahí en su esencia. Claro. O sea, requiere una destreza del autor para transmitir al lector también, para que el lector se prenda en ese sentido de hacer un contrato, sí, de la predisposición. A ver, parece pavo lo que voy a decir, pero si Superman no estuviera bien hecho, uno lo mira y dice, ¿qué van a volar? Los tipos no vuelan, dice, y no lo ves más. Entonces, sí. Hay una creación literaria, una construcción que favorece. Y sí, obvio, totalmente. Hay un laburo, hay un trabajo, hay horas ahí. Che, ¿y cómo quiero que me hables del taller? Del club de lectura. Sí. ¿Cómo es la impronta de la gente que va? ¿Puede ir cualquiera que al club de lectura? Se llama Cuenta Conmigo, que hasta venimos de King y hace alusión a una novela corta, que en realidad se llama The Body, el cuerpo, pero después cuando la llevan al cine es Stand By Me, o sea, Cuenta Conmigo. Esta cuestión, digo, de lo literario, claro, con contar también como una cuestión de camaradería, ¿no? Sí. Puede ir cualquier persona que sepa leer, o sea, que le guste leer, que le guste escuchar, que le guste la literatura y que se anime. A mí siempre me interesa que, siempre que se haga con respeto, que cada uno pueda dar su opinión, su análisis sobre un cuento, sobre un personaje, sobre la trama, sobre todas las cuestiones subjetivas o también datos objetivos que a lo mejor tenga. A lo mejor leemos a un autor en puntual y alguien dice, yo leí otras obras, bueno, buenísimo, podés aportar que leíste de él, a lo mejor que todo el resto del grupo no leyó, conocer datos. Todos pueden ir sin distinción absolutamente de nada. ¿Cuánto tiempo hace que lo venís llevando adelante? El Club de Lectura Cuenta Conmigo nace en el 2018. Y me contaba la cantidad de autores, es decir, que todos los años se va renovando. Sí, obviamente hay autores que se repiten porque tienen una obra pero vasta. Digo que más allá de los autores mismos, los textos se van renovando. Sí, eso. Sí, no se repite. Eso también es un laburazo. Sí, porque te exige a vos también estar leyendo todo el tiempo, ¿no? Me exige y me gusta. Claro. Porque bueno, hay una búsqueda, hay una curaduría también, porque uno, claro, dice esto sí, esto no. Sí. También pensando en la gente que uno cuenta en el club de lectura, ¿no es cierto? Con los participantes, con los miembros con los que cuenta el club. Y está buenísimo. De semana a semana hemos saltado de emociones, o por ahí son 2 cuentos a lo mejor relativamente cortos, leemos 2 en un día, en una jornada, y hemos pasado de sentimientos totalmente diametralmente opuestos en 2 segundos. Hemos leído a lo mejor un cuento, no sé,
que tenía unas pinceladas buenísimas de humor. Y el otro cuento era un masazo dramático que te dejaba sin aire. Y en ese punto quiero que me digas, o quiero tomar nota de algunos hallazgos que has hecho durante estos años, autores que no son tan conocidos, pero que vos has dicho, che, mira, este tipo tiene cosas interesantes. Leímos una vez el año, recuerdo si fue este año, no, el año pasado, es una autora que había quedado en el olvido, era Sitkala, que es una autora de origen, es una piel roja, del pueblo originario norteamericano. Bien. Y esa había publicado un libro hace mucho tiempo que no tenía traducción al español, y cuenta toda su experiencia cuando ella la sacan, diríamos, de su pueblo y la llevan a un internado. Todo lo que pasa, eso siendo una niña, que le cortan hasta las trenzas, digo, es claro. Tremenda, es terrible la historia. Leímos eso, por ejemplo, que no se conocía y que está buenísimo, ¿no es cierto? Que encontrarlo traducido también, eso sí, sí, eso bueno, eso lo encontré traducido, no tiene hasta el día de hoy una versión en PDF ni está subido de red, así que me tuve que poner, un cuento medianamente largo, me tuve que poner a tipearlo, copiarlo, yo tenía el original, y copiarlo, transcribirlo, para ofrecerlo a la gente, al resto de los participantes, y estuvo buenísimo, porque hubo un debate bastante enriquecedor y sobre los pueblos originarios, no solamente acá en América Latina, sino también, es decir, en Estados Unidos también pasó. Claro. ¿No? Porque uno parece siempre como que lo que claro. pasa allá arriba es como que es impoluto e inmaculado. Claro. Tengo dos preguntas, las últimas dos. Sí. La primera tiene que ver con la cuestión docente, o tal vez las dos. Se dice, o dicen, se repite mucho, que se lee poco. Yo te pregunto si alguna vez se leyó mucho en comparación a lo poco que se leería hoy. ¿Cómo ves ese panorama vos? A ver, yo creo que hay que contextualizar siempre. Si nos vamos hace 60 años atrás, no se falta dice 200 años atrás, vamos 60 años atrás no teníamos ni televisión, ni internet, ni principalmente los celulares. Entonces, hay una quita ahí de una merma de tiempo de que uno le podría dedicar un libro y que se lo ofrece a una pantalla. Pero atrás de una pantalla uno también lee. Hay que ver qué se lee. Yo siempre digo que esto es como el fútbol. Hay una cosa que me encanta del fútbol, siempre se analiza el juego desde la posición de la pelota. Dice, no, pero el equipo no ganó y eso que tuvo el 70% de la posesión del balón. Bueno, hay que ver la calidad de esa posesión. Si yo lo tuve siempre en mi campo y no avancé, no me sirvió de nada. Con la lectura pasa lo mismo. Yo puedo leer poco en relación a lo que se plantea, ya sea en tiempo o en página, pero si leí un buen libro, un autor, logré apropiarme totalmente de lo que esas páginas me decían, logré procesarlo y analizarlo, es una re buena lectura, hay una lectura ahí de calidad. Ahora si digo, me leo 20 libros en un mes, no me queda nada ninguno, los leo muy por encima, me da lo mismo leer un libro de autoayuda que leer, no sé, un libro de Luciano Lamberti. Sí. Y claro. Yo siempre tengo en cuenta eso. ¿Y los chicos cómo, a nivel escolar, cómo van con eso? No sé en qué años estás vos. Yo estoy en cuarto año, en quinto año, en sexto año, del secundario, del nivel medio, en el Rivadavia. Ya llega la literatura argentina ahí también, ¿no? Hay argentina, hay latinoamericana, hay literatura también europea, ¿no? Pero fundamentalmente argentina, latinoamericana. Y los chicos no escapan a la realidad del celular, ellos más que nada. Aparte son los que dominadores absolutos, ¿no es cierto?, de todas las plataformas que hay en internet, ¿no? Obviamente también yo siempre creo que muchas veces el adulto pretende que el chico lea lo que el adulto quiere que lea. Como con la música, ¿no? Totalmente.
Es más, siempre discuto por ahí con amigos míos, nos estamos convirtiendo en esa gente que nosotros criticábamos cuando éramos chicos. O sea, que nos enojamos con las tapas de la Rolling Stone, todas esas cosas. Totalmente. Y entonces vos después a un chico de 14, 15 años, a lo mejor pretendés que esté leyendo el Aleph de Borges, que a lo mejor lo puede leer o lo va a leer más después, pero en ese momento a lo mejor te dice, no, me gusta Harry Potter, me gusta una saga de Sanderson. Son momentos, son tiempos. Aparte también hay una cuestión, el adulto muchas veces critica de manera maliciosa y no sabe lo que critica por criticar. Claro. A mí me pasó más de una vez preguntarle a alguien que critique, por ejemplo, Harry Potter, y vos le planteas, bueno, ¿leíste Harry Potter? ¿Leíste, por ejemplo, los Juegos del Hambre? Y dicen, no. Entonces, ¿desde qué lugar hace la crítica? Claro. De Harry Potter podemos discutir otras cuestiones. Sí. Lo que sí no podemos discutir es que esté mal escrito. El libro está bien escrito, está bien desarrollado. Los personajes también trabajados, si vamos a lo estrictamente literario. Sí. Obviamente no pretendamos encontrar en la saga de Harry Potter En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, pues son cosas totalmente distintas. Pero también muy pocos leyeron ese libro. Bueno. Es un modo que hace, sí, ¿no? Sí, son varios. Che, y la última, si tenés una opinión, a ver, sabiendo el contexto, sabiendo o asimilando que hemos leído todo y que estamos informados respecto a la no obligatoriedad, si tenés una opinión formada de la polémica que fue en el trimestre pasado el hecho de Come Tierra. De Dolores Reyes. De Dolores Reyes. Un librazo. Primero es un gran libro de Dolores Reyes. Dolores Reyes es una gran autora. De hecho, en el Club de Lectura hemos leído cuentos de ella. Bueno, ahí se actuó desde la ignorancia, ¿no? Aparte de la ignorancia de no saber la edad de esos chicos. Claro. Porque se plantea una cosa, hablan muchas veces, yo me río porque hablan de... a los adolescentes se los utiliza muchas veces como rehenes, ¿no? Cuando convienen para algo, se los lleva para ese lado, y cuando convienen para otro, se los lleva para el otro. Están en quinto, sexto año, chicos, nosotros muchas veces los tratamos de ignorantes, saben muchísimo más que nosotros, y cuando nosotros fuimos, los chicos fueron y vinieron 20 veces ya. Pasa que nosotros obviamente subestimamos por nuestra posición de adulto de querer saber todo, no sabemos todo. Entonces, desde ese lugar me parece equivocado. Hay mucha gente que criticó el libro, no lo leyó nunca, como pasó con Harry Potter, como te decía recién. Sí. Y es la realidad, es la cruda realidad. Esto es como cuando un montón de veces se criticaba el cine argentino, porque así en el cine argentino se puteaba mucho. ¿Cómo hablamos los argentinos? Claro. Que sí. Pretendemos que hablemos como Fuente Ovejuna. Oh señor, Odeidad, claro, véngase aquí. Le vamos a terminar poniendo pantalones a las estatuas. Claro. En ese punto. Es un descalabro todo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de ignorancia, hay una cuestión de intolerancia. Pero la historia que plantea Dolores Reyes en Come Tierra, que plantea el conurbano, plantea la figura del femicidio, claro, es algo que sucede todo el tiempo. No solamente en conurbano, sucede acá en Villa María, sucede en Villanueva, sucede en todos lugares. De 2 párrafos de una novela de cerca de 170 páginas, ¿no? Sí, una novela corta, aparte que está muy bien escrita, entonces tiene una fluidez para poder leerla que es buenísima. Recordamos que no es lectura obligatoria tampoco, ni siquiera. No. Porque dentro de lo que eran los contenidos básicos de la provincia de Buenos Aires es esto. Sí. No había una obligatoriedad tampoco de su lectura. Y encima funcionó, digo, como la publicidad de la inversa, como hacían los redondos en la época, los redondos, Patricio y Sorrentino y Ricota, esta cosa de decir no doy notas. Claro. Y entonces la no publicidad funciona como la mejor publicidad. Lo que pasó de Dolores Reyes fue genial. Salen a atacarle el libro, no todo el mundo, obviamente, sale un sector a criticarla y horrorizarse con esta novela, e inmediatamente a los 2 o 3 días el libro está ubicado en el primer lugar de las 10 ficciones más vendidas acá en Argentina. Que eso no había pasado. Hace muchos años que incluso acá en Villa María no había fila de gente esperando un libro. Un libro. Sí, la editorial es una editorial chica, sí, no daba abasto
con la demanda. Buenísimo, genial. Eso es para aplaudir. Javi, te agradezco el tiempo. No, gracias a vos, Daniel, y bueno, porque siempre haya literatura. Por favor. Y cada espacio también. Totalmente, sí, tal cual. Javier Páez con nosotros, hablando un poco de literatura y de distintas cosas. Pausa y continuamos.